Nuestro invitado de hoy en la entrevista central es el conocido político y excongresista, exparlamentario Víctor Andrés García Belaúnde, a quien tengo el gusto de conocer desde los años 80, en que yo empezaba en Radio Miraflores con el programa La Revista del Momento. Buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Oscar? Muchas gracias por la invitación y por la presentación también. Bueno, la idea es conversar, Víctor Andrés, sobre compartir con usted algunas opiniones sobre lo que está pasando con nuestro país a propósito de que se cumplen 100 días de gobierno de Dina Boluarte. Empecemos hablando del Parlamento. Este es diría usted, el peor Parlamento de los que ha tenido el Perú, porque 9 de cada 10 peruanos lo desaprueban según todas las encuestas. ¿Debe quedarse hasta el 2026? Bueno, hablemos de los 100 días primero, ¿no? Es una costumbre napoleónica, porque Napoleón regresó de la isla de Elba y gobernó 100 días. Entonces, por eso es que a partir de ese momento del siglo XIX hasta acá, todos los gobiernos, o muchos gobiernos, los 100 días son la etapa inicial o fundamental para definir un gobierno de lo que va a ser después. Así es. Si se van o se quedan, cómo se van y cómo se quedan finalmente, ¿no? Entonces yo creo que los 100 días es una Pero tradición. Hablando de eso, antes de pasar al Parlamento, ¿cómo evalúa Víctor Andrés García Belaúnde estos primeros 100 días? A ver, yo creo que un poco... Cuesta la calificación. Cuesta la calificación. ¿Se está usted frenando? Sí, cuesta la calificación, cuesta porque tengo ideas contradictorias. En general yo creo que podría ser positivo, por lo menos el gabinete, este gabinete, es infinitamente superior al anterior. Ciertamente. Infinitamente superior. No digo que sea mejor que muchos que yo he conocido. Sí, claro. Pero es infinitamente mejor que los anteriores. Por lo menos sabemos que los ministros que están ahí no han comprado el puesto. Exacto. No han pagado para estar ahí. Una casa paralela a Palacio de Gobierno. Así es. Y no hay negociados que se sepa. Hasta hoy. Hasta el día de hoy. Exacto. 100 días sin negociados. Ese es un triunfo para un gobierno tan poco experimentado, con tan pocas credenciales y sin valores conocidos de honestidad. Sí, porque como y estamos ética. en la política hoy, ya tener ministros que no tengan prontuario ya es una cosa maravillosa. Pero además varios son calificados. El ministro de Justicia es un profesional conocido, etc. El hecho de que no sean prontuariados ya hemos ganado bastante. Ya si después trabajan bien o no tan bien, bueno, ese es un segundo tema. Pero el hecho de que no sean, que no tengan esos antecedentes negativos de tener manchadas las manos de sangre o de dinero sucio, ya eso, a mi modo de ver, es bastante. Pero usted dudaba porque seguramente está el pero. Claro. Pero porque usted, por lo que he escuchado, realmente quiere que el gobierno se vaya. Bueno, en realidad, que no termine yo creo 2026. que el manejo de la crisis ha estado mal. Hay 60 muertos, hasta ahora no sabemos cómo murieron los 60. Yo creo que hay una responsabilidad política ahí que se ha debido ejercer. El Congreso ni siquiera ha querido interpelar al primer ministro, interpelarlo. Pero interpelar no es censurar, interpelar es preguntar para que usted, bajo juramento o una declaración escrita, diga qué ha pasado. Y de acuerdo a eso se hace después una investigación. O sea, ni siquiera los parlamentarios de las provincias o de departamentos donde han habido muertes han votado a favor de la interpelación, sino en contra de ella. O sea, los parlamentarios de Cusco, de Puno, de Junín, de Cajamarca, no sé si había en Cajamarca o en Ica, qué sé yo, no han querido que el primer ministro responda por las muertes que han habido en sus departamentos. Me parece espantoso. Yo no digo que vayan a acusar al primer ministro de asesino, pero por lo menos que nos diga qué cosa es lo que ha pasado. Ni siquiera eso han querido saber. Y eso me parece muy mal en un país donde... Mal mensaje también. Muy mal mensaje, porque acá queremos democracia. Y la democracia se ejerce con la fiscalización. Pues hacemos cosas que no nos gustan, ¿no es cierto? Entonces, eso es parte si no hay fiscalización, entonces estamos pues con una democracia especial, ¿no? Una democracia boba, sin oposición. Pero la posición suya, y la conversábamos antes de salir al aire, es que debería irse la presidenta y debería irse el Parlamento. Y ahí el tema es el siguiente, Víctor Andrés, para que usted obviamente dé su opinión. ¿En qué línea la Constitución dice que los parlamentarios deben renunciar si es que las encuestas bajan?
No, así Son es. impopulares, sí, Así es, pero así es. no nos van a durar ningún gobierno, eso ningún no lo dice. parlamento. Lo único que puede pasar es que no tengan confianza en salir a la calle porque los pueden apedrar, ¿no? O los pueden, qué sé yo, silbar, incomodar, criticar. No, lo que pasa es que, claro, el Perú es un régimen presidencialista, es cierto. Algunos bosquejos de parlamentarismo lo tiene, que se han sido introducidos de manera poco coherente, pero lo cierto es que yo creo que la idea, además de la vicepresidenta, de los vicepresidentes, y como era antes, los vicepresidentes convocaban a elecciones. O sea, no necesariamente el vicepresidente ha sido elegido. Yo diría que sencillamente no fue elegido. Nadie ha pensado en votar por Castillo y votar por la Boluarte para que la Boluarte pueda asumir 4 o 3 años y medio de gobierno, como tampoco lo hicieron con Vizcarra. O sea, la idea es que tú eliges al presidente y eliges a un sustituto, pero no para que sea titular. Ya, pero eso es una interpretación política muy interesante. Pero, no perdón, está en la ley. Perdón, no hay ley que diga, o constitución, y usted lo sabe, que diga, en caso que el gobernante se vaya muy pronto, el vicepresidente convoca elecciones. Está bien. El texto no es ese. Usted tiene la razón. Lo que yo digo es que si uno lee el diario de debates de todas las constituciones del Perú del año 1856 a la fecha, que se fijan 2 vicepresidencias porque fue una creación de Ramón Castilla, porque antes de Ramón Castilla, en el siglo XIX, las constituciones hablaban de un vicepresidente o de ningún vicepresidente. Y habían problemas. Cuando no había ningún presidente, bueno, cualquiera podía tomar el gobierno. Y cuando había un vicepresidente, atentaba contra el presidente. Entonces Castilla, que era un zorro viejo de la política, no era un hombre muy culto, no era un hombre refinado, era un soldado del pueblo, le decían el indio Castilla inclusive, era muy inteligente y con una gran visión de estadista. Y él dijo, no, hay que hacer 2 vicepresidencias, que no es fácil, en ninguna parte del mundo hay 2 vicepresidencias. Se sorprende mucho fuera del La país gente cuando se hablamos sorprende de eso. como 2 vicepresidentes, sí. Qué raro. No. Se crearon 2 vicepresidencias porque Castilla decía, el primero me atenta contra mi estabilidad, pero el segundo atenta contra el primero. Entonces, el primero tiene que cuidarse del segundo, no de mí, sino del segundo. Pero Víctor Andrés, volviendo al tema, mire, la idea. Usted ha sido víctima, a mi modo de ver, injusta, de un cierre del Congreso. 2 veces. ¿Ya? Y en ese último, a manos de Vizcarra, básicamente por un tema de impopularidad. O sea, a él le pareció que no le pareció, el Congreso es impopular, entonces lo cierro. Y efectivamente tuvo 87% de aprobación. Sí. Incluso cuando lo bancaron a la semana siguiente salió una encuesta de Ipsos, 87% de aprobación. Entonces, pero usted está avalando esa actitud. Lo que debemos, creo yo, es defender a los congresos, aunque sean impopulares. A ver, yo no avalo la actitud de cerrar el Congreso porque no es popular, no. Yo lo que digo es lo siguiente, si hay un vicepresidente que quiere quedarse más tiempo que el titular, la idea constitucional tradicional no era esa. No es que sea ilegal, no, es legal, pero la idea no era esa. Por eso es que yo creo que hay que modificar la Constitución en el futuro para que los vicepresidentes, cuando asuman la presidencia, llamen a elecciones, como era en el siglo XIX. Ahora, volviendo al premier Otárola, con quien he tenido oportunidad de conversar ahora en Toronto, ¿ustedes de quienes creen que ya cumplió su ciclo o que todavía debería apoyar al gobierno? Ante todo, yo como presidente del Consejo de Ministros no hubiese viajado nunca a Toronto en plena crisis. Eso me parece una metida de pata, una frivolidad. Como frivolidad de muchos parlamentarios que también están viajando en plena crisis. El Perú se muere de hambre. Yo vengo del norte. El norte ha sido un aluvión tremendo. Calles con 1 metro de agua y de barro. O sea, la ciudad paralizada. Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo. Entonces, y el primer ministro en Canadá no me parece serio. No me parece serio. Ahora, aunque traiga inversiones que el Perú necesita. No, las porque no se ha ido a una fiesta. Pero que vayan sus ministros, para están sus ministros. Pero el primer ministro después es representativo. Y para un país que está siendo atacado por AMLO y por Petro y que dice que no es democracia, quizás es bueno, digo yo. Es un gobierno débil, sin vicepresidentes,
el presidente con sus ministros no puede estar viajando. Yo creo que no. De acuerdo. Yo creo que ¿Se respeta la opinión? Es decir, pues, que viaje al jefe de Proinversión, que viaje pues, al presidente de COFIDE, o sea, puede hacer una delegación de lujo han ido, también. Claro, el ministro de Economía está. El ministro de Economía que vaya me parece muy bien, y que vaya Julio Velarde, también, en fin, que vayan todos los que quieran. Pero me parece que es absurdo que él representa demasiado. Dicho eso, ¿él debería seguir en el cargo? ¿Ah? Dicho eso, ¿debería seguir en el cargo o es...? Pero además, el primer ministro ha hecho mal en no decir nada por 60 muertes. Hay 60 muertes en el Perú, algunas inexplicables. Entonces, bueno, y el resto nadie se ha dicho. Han muerto 6 soldados. Han incinerado a un policía dentro de su automóvil y el primer ministro no dice nada. El año 80, hay que recordar, el ministro José María Lajade Ureta renunció al Ministerio de Interior porque se produjo un muerto en el Cusco. Me acuerdo. O sea, que hoy día ya los ministros, 60 muertos no es nada. No, pues, o sea, yo no digo que sean responsables penales. Para interpretarlo, sí debería quedarse, pero debería rendir cuentas sobre estos temas. Por supuesto, y de acuerdo a eso quedarse o no. Okay. Pero primero que rinda cuentas. De acuerdo. Pero me parece que este gobierno tiene una responsabilidad política, los ministros, en cuanto a la represión que ha sido a veces exagerada, que ha producido muertos lamentablemente y que no se sabe lo que ha pasado. Yo entiendo que hay que castigar y perseguir a los que han incendiado comisarías, Poder Judicial, a los que han querido tomar aeropuertos, todo eso, esa gente ha cometido actos también de terrorismo, por supuesto que sí, pero una cosa no quita lo otro. Ahora, yo quisiera hablar de horas, pero el tiempo siempre es tirano, más en un programa que tiene una hora de duración. Déjame entrar al tema de la ficción política o política ficción o la proyección política respecto a las próximas elecciones, sean el 2026 o el 2024. Yo creo que van a ser el 26, pero en todo caso, ya se ha presentado, y señor director, tienen ahí una foto de lo que presentamos el otro día. Hay como 25 protocandidatos que vendrían a ser de centro derecha. No sé si incluye a Víctor Andrés García Belaúnde esa foto, no lo tengo claro, pero en todo caso, ¿no deberían todas estas personas con ambiciones naturales, cada uno sintiéndose salvador de alguna manera el Perú, juntarse? ¿No estamos corriendo el riesgo que en las siguientes elecciones vuelva a salir un Pedro Castillo, un improvisado? Bueno, pero la pregunta, Óscar, es muy interesante y no se puede contestar en 2 o 3 minutos, pero voy a hacer unas pinceladas. En primer lugar, yo creo que las 2 vueltas lo que han hecho en el Perú es fomentar la atomización de candidaturas en la primera vuelta. Y eso fue una idea del año 78 de Ramírez del Villar, que quiso que así fuese para que el Congreso se define en primera vuelta. Yo creo que el Congreso podría definirse perfectamente bien en la segunda vuelta. Pero en fin, esos son cambios que hay que hacer y hay que estudiar, claro, ¿no? Entonces, hay muchos candidatos, 25 candidatos de los que están allí, o 20 o 18, como han sido hasta hace poco, me parece es absurdo. Ahora bien, en esos años 80 o 90, la derecha tenía 2 o 3 candidatos y 8 o 10 en la izquierda. Hoy es al revés. Hoy tenemos 2 o 3 de la izquierda y 18 o 20 de la derecha. Entonces la derecha se ha atomizado. Así es. Y en vez de defender sus posiciones, las están defendiendo dividiéndose más. Exacto. Lo cual significa que están debilitando. Exacto. Entonces, ese es el reto de la centroderecha. Bueno, ese es el reto. Pero por otro lado, ¿puede repetir, coincide usted que se puede repetir el escenario con un Castillo ganador? Por supuesto, pero depende también del tiempo. Si la señora Boluarte se queda hasta el 26, es probable que la izquierda, que ahora está decepcionada con Castillo, le eche la culpa a la derechista Boluarte, entre comillas, durante todos estos 2 o 3 años que quedan, y después la izquierda vuelva con fuerza y pase lo que pasó en Bolivia, que se fue Morales desprestigiado, huyendo, buscando asilo. Acá casi lo consigue el señor Castillo y volvió a su partido, el MAS, con Arce. Entonces, ¿por qué? Porque la Yáñez, en vez de convocar elecciones, prolongó su mandato provisional y dio pie a que la izquierda se reacomode, el MAS, y pueda tener un solo candidato. Eso puede pasar en el Perú, si la señora Boluarte se queda hasta el 2026. Porque si se va el 23 o el 24, en abril... El 23 ya descartado. El 23 está descartado. El 24 en abril, pues no va a tener tiempo Perú Libre y todos sus satélites
recomponerse porque han salido tan desprestigiados para poder recomponerse y lanzar una Pero si candidatura se de fuera el fuerza. 24 y las elecciones se dieran, en esa hipótesis negada del 24, es como ver la misma película con diferentes actores. O sea, es Pinocho, tercera parte. ¿Por qué? Pero es que... Porque no ha cambiado nada, no habría cambiado nada, Víctor Andrés. Bueno, pero van a cambiar unos candidatos, pero eso suele suceder. El 62 también. El 62 hubo un golpe de Estado, se anularon las elecciones. El 63 todo fue igual, pero se definieron. O sea, lo que pasa es que se van a definir los candidatos en el tiempo. No es que van a desaparecer ni van a aparecer nuevos, no lo sé, pero por lo menos se van a definir. Pasó el 62 al 63 y pasó también del 2000 al 2001, porque Toledo el 2000 sacó una votación importante y el 2001 ganó. O sea, eso suele suceder. O sea, en las segundas elecciones que han habido en algunas regiones o alcaldías ha pasado eso, que cuando se han anulado unas elecciones y se han convocado otras después de 6 meses o un año, sí, son los mismos, pero con unas distancias que permiten que uno gane con más amplitud. ¿Y usted está pensando en ser candidato presidencial por Acción Popular? No, ¿En las siguientes elecciones? No. ¿Sean el 24 o el 26 o descarta esa? Yo me veo a mi partido es el que toma decisiones, yo no las tomo, yo soy un soldado del populismo. ¿Y a Johnny Lescano lo ve nuevo como candidato? Bueno, yo creo que no sé de qué partido, porque él está con... ¿No sigue en Acción Popular? Él ha pedido licencia en el partido, pero dentro del estatuto del partido no hay licencia. Entonces, mucha gente lo interpreta como que ya se fue del partido, ¿no? Ah, es interesante, vamos a llamarlo. Él no ha pedido licencia, o sea, él le ha pedido licencia y no participa en nada, pero dentro del estatuto no hay licencia. Y cuando hubo una persona que pidió licencia, los que han pedido licencia en el pasado en el partido, por ejemplo, Hurtado Miller, recordarán el año 90, 91, ¿sí? El presidente Perón lo invitó a que se vaya formalmente, ¿no? De acuerdo. Porque la licencia no existe. Hernando de Soto es un nombre de una persona conocida, un economista, bueno, que tentó la presidencia, estuvo ahí en la pelea y que parece que tiene ganas de volver a hacerlo. Pero sacando cuentas del 2026, si fuesen las elecciones, él tendría 85 años. ¿Usted lo ve con posibilidad presidencial? Bueno, con eso que también con él la misma edad tiene Vargas Llosa el día de hoy podría ser candidato, ¿no? Pero no creo que a nadie se le ocurra eso, ¿no? Yo creo que es demasiada edad. Yo creo que el calendario manda, pues, desgraciadamente, ¿no? Para muchos. ¿Cree usted que Verónica Mendoza tiene todavía posibilidades a pesar de que ha fracasado en varios intentos y que incluso no ha sido capaz de crear un partido político? ¿De inscribirlo? Es una mujer joven. Es una mujer joven, una mujer inteligente. Es una mujer que tiene buena comunicación. Yo no la descartaría en absoluto. Una última pregunta, pero ya me indican que volamos en el tiempo. Hay gente que me pregunta permanentemente esto, porque claro, después de lo de Castillo, ¿será posible que Antauro Humala sea presidente? ¿Será posible? Le traslado la pregunta. Yo creo que será posible que él sea candidato, pero no creo que sea posible que él gane. Es una persona muy radical y que tiene además las manos manchadas de sangre. No me imagino que el pueblo peruano vote por él. No me lo imagino. Ahora, que tendrá un sector que lo siga, sí, pero no creo. Además, el pueblo peruano es muy sabio. Nunca vota por extremos. Nunca vota por extremos. Sí, ciertamente. Entonces, siempre busca acercarse al centro. Además, un electorado básicamente de centro-derecha. Eso ha sido confirmado hace poco. Entonces, una encuesta de CPI, ciertamente. Yo no creo que él pueda... que el candidato lo será, pero no creo que tenga ninguna posibilidad. Sacará pues un 8 o 10%, que es un porcentaje tradicional del enojo o de la amargura del pueblo ante un sistema que para ellos no funciona, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias por haber venido al programa y espero tenerlo nuevamente, por supuesto, para seguir intercambiando ideas sobre la cosa política que tiene que ver... Este es un programa, no es un programa político, este es un programa económico, empresarial, y obviamente la política forma parte de la vida y por eso lo hemos invitado. Hablemos algún día pues de la parte económica y empresarial también, ¿por qué no? De todo lo que hemos hablado tiene un impacto indudable. Pero por supuesto que sí. Por eso. Pero por suerte en el Perú, y lo hemos estado viendo desde la época de la caída de Fujimori hasta el día de hoy, la economía va
por cuerda separada a la política. Por suerte, hasta ahora. Así es. No sé si un futuro cercano, pero hasta el día de hoy la economía peruana sigue siendo fuerte a pesar de que la política está muy debilitada. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias.